Listo. Entonces, Gracias. listo. Entonces, ¿qué dice el teorema de Stokes? Básicamente, el teorema solo que nos da es una generalización, digamos, del teorema de Green. Fíjense que el teorema de Green es para regiones en el plano. Y entonces lo que el teorema de Green nos dice nos relaciona una integral doble de lo que vendría siendo como el rotacional de un campo y la integral de línea del campo. ¿Sí? Ese es el teorema de Green. Entonces, el teorema de Stokes es la versión del teorema de Green, pero ya no para regiones en el plano, sino para superficies parametrizadas. ¿Bien? Entonces, es algo como lo siguiente. Digamos que yo tengo una superficie S, como la que está ahí pintada. Bien. Vamos a estos dibujitos como para que sea claro que es una superficie, ¿no? Una superficie en R3, digamos, como en este caso es como media esfera, bueno, es esta superficie, ¿no? Entonces, lo que me dice el teorema de Stokes es que esa integral, la integral doble, pues, del rotacional de F, la integral de superficie o digamos el flujo, digamos el flujo del rotacional a través de la superficie, esa integral de flujo se puede calcular como una integral de línea sobre la frontera del campo. Bien. Es como que la integral de flujo se puede calcular, del rotacional se puede calcular como una integral de línea. Entonces fíjense que se parece un poco al teorema de Stokes, al teorema de Green. De hecho, tiene exactamente la misma forma que el teorema de Green que nosotros vimos al final de la clase, que perdón, no. A ver, creo que estaba por aquí. Bueno, no importa. El caso es que este pues es una, digamos, una versión más general del teorema de Green. Bien, el teorema de Stokes, y entonces lo que nos dice, lo que nos permite es relacionar una integral de superficie con una integral de línea. Bien, pero pues hay que ponerle algunas condiciones porque fíjense que, como ustedes saben, ambas integrales que están acá, tanto la integral de superficie como la integral de línea, ellas dependen de orientaciones. Bien, dependen de orientaciones tanto de la superficie como de la curva. Entonces, lo que hay que hacer para que este teorema sea cierto es escoger las orientaciones tanto de la superficie como de la curva que sean compatibles. ¿Bien? Básicamente, ¿eso qué quiere decir? Básicamente que si uno escoge una orientación de la superficie, ella tiene o ella determina una orientación de la frontera. Y viceversa. Si yo escojo una orientación de la frontera, ella determina una orientación de la superficie. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? De esto ya habíamos hablado, pues cuando teníamos el teorema de Green y también un poco antes cuando hablábamos de orientaciones de superficies, pero pues recordemos. Entonces, ¿qué es una orientación para una superficie? Pues habíamos dicho que una superficie se orienta escogiendo un vector normal. Bien, como que el vector normal lo que me está diciendo es qué cara de la superficie voy a escoger, ¿no? Entonces, como que escojo la cara, digamos, externa, como en esta superficie, o la cara interna, ¿sí? Para eso, pues recordemos que habíamos dicho que toda esta teoría de integrales, pues funciona cuando las superficies tienen dos caras, ¿no? Por ejemplo, la banda de Möbius es una superficie para la cual este tipo de teoremas o este tipo de teoría no se puede aplicar, ¿bien? Pero bueno, entonces si nosotros tenemos una superficie de las buenas, de las que son orientables, entonces la escogencia de un vector normal es una orientación. Bien. Entonces digamos que escogimos ahí ese vector normal. Bien. O sea, estoy orientando como la superficie hacia arriba, pues. Y ella va a inducir una orientación eh, para, para la frontera. Bien. ¿Qué orientación? Entonces recuerden que una orientación de una curva es simplemente un sentido en el cual la voy a recorrer. Bien. Entonces la idea es que, digamos, la idea es que si yo
hago la regla de la mano derecha, el producto cruz apunte en la dirección del normal, ¿no? Es decir, que si yo, digamos, o en otras palabras también, esto lo habíamos dicho, que si yo recorro la curva, si pongo un muñequito a caminar acá recorriendo la curva, el interior de la superficie siempre esté en la mano izquierda. ¿Bien? Es decir, que si por acá está el muñequito caminando, en el sentido en el que pusimos la flecha, entonces la superficie está siempre hacia su mano izquierda. ¿Bien? O en otras palabras, es que si yo hago el producto cruz en esa dirección, si hago la regla de mano derecha en esa dirección, en ese sentido de rotación, entonces el vector normal me coincide con el que habíamos escogido. ¿Bien? ¿Es claro eso? Entonces, eso quiere decir que las orientaciones sean compatibles. ¿Bien? Bien. Entonces, básicamente, entonces el teorema es cierto escogiendo esas orientaciones. ¿Listo? Haciendo las orientaciones que se llama que la orientación sea compatible. Entonces, escribamos ya como formalmente el teorema. Entonces, este es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes. Entonces, el teorema nos dice que, bueno, entonces sea S una superficie parametrizada. Una superficie parametrizada. Tal que el borde es una curva cerrada, digamos suave, pues, una curva cerrada suave, con, digamos, orientación compatible, ¿no? Donde ese compatible, pues es lo que les contaba yo ahorita, ¿no? O sea que básicamente que si la curva se recorre, la superficie está a la izquierda. Bien. Es parecido como cuando hablábamos del teorema de Green, ¿no? Que la región siempre estaba a la izquierda, si uno recorría la curva, digamos, si la curva es algo así, entonces la orientación positiva que me induce, digamos, la orientación que va como hacia arriba en la superficie, pues viene siendo el sentido como opuesto a las manecillas del reloj, ¿no? Si uno lo mira desde arriba, digamos, desde el eje positivo Z, entonces el sentido en el que se recorre la curva es el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Hemos visto desde arriba, se recorre en el sentido opuesto a las manecillas. Una pregunta. Dígame. ¿Esa orientación compatible no es válida en el otro caso? O sea, cuando el vector normal apunta hacia adentro y se recorre en sentido horario. Sí, ciertamente. O sea, si uno escogió la otra orientación, digamos, la orientación hacia adentro de la superficie, ahí para que el teorema sea cierto, habría que orientar el borde en el sentido horario, visto desde arriba, ¿no? Sí, sigue siendo cierto. Sí, o sea, digamos, lo cierto es que hay que escoger orientaciones compatibles. Puede ser hacia arriba, sentido opuesto a las manecillas, o hacia abajo, sentido horario. ¿Listo? Listo, Para que el gracias. teorema sea cierto. Listo, entonces el teorema entonces nos dice que, dadas esas condiciones,
Entonces, bueno, y sea F. Entonces sea F. Un campo vectorial. Un campo vectorial. Con derivadas parciales continuas. Esto pues para poder calcular el rotacional, ¿no? Pues, derivadas parciales continuas. Entonces, la integral de línea del campo sobre la frontera, bueno, acá usemos la notación de frontera mejor, para que sea más claro. La integral de línea sobre la frontera de S del campo es igual a la integral doble sobre la superficie de el rotacional de F. Bien. Donde pues ahí lo que estamos haciendo es relacionando una integral de superficie con una integral de línea. ¿Bien? Parecido al teorema de Green, ¿no? Simplemente que ahora pues tenemos ahora tenemos una superficie. Bien. Bien. Entonces veamos por qué esto tendría que ser cierto. Vamos a hacer la prueba en general, pero veamos al menos qué pasa cuando uno calcula las dos integrales cuando la superficie viene dada por la gráfica de una función. ¿Bien? Entonces, veamos un caso especial. Entonces, el caso especial es, supongamos que S es la gráfica de una función. Entonces, pues, ese es un caso especial de superficies que si ustedes recuerdan, pues las hemos estudiado bastante, hemos dado fórmulas para el área, para diversas cosas cuando la superficie es la gráfica de una función, ¿no? Entonces, en este caso, pues, tenemos una parametrización. En este caso tenemos una parametrización de la curva de la frontera, perdón, no de la frontera, sino de la superficie. En este caso tenemos una parametrización de la superficie que pues es x igual a x, y igual a y, y z igual a g de x, ¿no? Bien. Y entonces, digamos, si f es un campo que tiene tres componentes, digamos p, q y r, si f es igual a p, q, r, bueno, entonces pues calculemos lo que significa, bueno, tengo que parametrizar el borde también, ¿no? Entonces, ¿cómo parametrizamos el borde? Bueno, pues hagamos un dibujo primero. Entonces, a ver. Digamos que yo tengo acá, digamos que tengo la superficie, ¿no? Entonces, digamos que acá tengo la superficie. Esta es la superficie S. Y entonces, yo esta superficie la puedo proyectar sobre el plano XY, ¿no? Digamos acá, entonces acá yo tengo la frontera de S. Y acá, pues, voy a proyectar esto.
Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando uno proyecta esta superficie, digamos acá esto llamémoslo R, o llamémosla D, esta proyección, la proyección es una región, ¿bien? E incluso la curva frontera también la puedo proyectar. Digamos que la frontera, la proyección de la frontera llamémosla la curva C. Y entonces la idea es utilizar lo que ya sabemos sobre curvas y regiones, es decir, el teorema de Green, para a partir de él obtener el teorema de Stokes. ¿Bien? La idea es usar el teorema de Green para la región D. Eso es lo que queremos, ¿bien? Entonces, usar el teorema de Green para la región D. Fíjense que una orientación de la frontera, una orientación compatible, cuando yo la proyecto, me da una orientación compatible en el sentido del teorema de Green. ¿Bien? O sea, si está orientada, si está recorriendo el sentido antihorario, si yo la proyecto, va a seguir estando orientada en el sentido antihorario. ¿Bien? Entonces, como que yo ahí puedo aplicar el teorema de Green y a partir de ahí, pues como que obtener lo que queremos del teorema de Stokes. Entonces, veamos eso. Entonces, ahora sí, pues, entonces, digamos, si parametrizamos la curva C, o sea, abajo, si la curva de abajo está parametrizada como x de t, y de t, si yo tomo una parametrización de la curva de abajo, pues fíjense que eso va a inducir una parametrización de la curva de arriba. Entonces, la frontera de S se parametriza pues simplemente sustituyendo z, ¿no? Es decir, se va a parametrizar como, digamos, sigma de t igual a x de t, y de t, y z de t, pero z es g de x de t, y de t. Bien. Entonces, esa va a ser la parametrización de la curva. Bien. Entonces, empecemos, vamos a calcular entonces el lado de la integral de línea. Entonces, vamos a calcular la integral de línea sobre, bueno, acá, bueno, esta parametrización t, digamos, varía en un intervalo. Entonces, yo voy a calcular la integral de línea del campo punto de R, ¿no? La integral de línea. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues ya hemos hecho esto varias veces. Esto es la integral entre A y B del campo evaluado en la parametrización, es decir, evaluado en x de t, y de t, g de x de t, y de t. Producto punto con la derivada de la curva, ¿no? X' de t, y' de t, y la derivada, ¿no? La derivada de g. Que bueno, pues esto es, esto se puede calcular con la regla de la cadena. Quizás sea bueno escribirla acá. A ver, escribámosla por aquí aparte. Entonces, g' de, digamos, a ver, esta función para no escribir tanto, esta función, llamémosla, digamos, esto es como z de t, ¿no? Entonces, si yo quiero derivar z de t, se la puedo calcular con la regla de la cadena, ¿no? Entonces, z' de t es igual a la derivada de g con respecto a x por de x de t, bueno, aunque k, x, bueno, x solo depende de t, entonces escribamos x' de t más la derivada de g con respecto a y por y' de t, ¿cierto? Eso es z' de t. Entonces, esto es lo que va acá, z' de t. Bien. Eso lo hice con la regla de la cadena, ¿no?
Lo hicimos con la regla de la cadena, ¿no? Porque acá, digamos, z depende de dos variables, x y y, pero x y y dependen de t, cada uno, ¿no? Entonces, si uno usa el diagrama de árbol que hemos visto nosotros, pues ahí obtenemos justamente esa formulita. ¿Listo? Entonces, bien, eso por un lado. Entonces, sigamos, entonces calculemos. Entonces, esto es igual a la integral entre a y b. F tiene tres componentes, ¿no? Entonces, recuerden que F, pues es P, Q, R, ¿no? Entonces, esto es P. Bueno, no voy a escribir digamos, X de T, Y de T y G. Solo voy a escribir P. Entonces sería P por X' de T más, o bueno, escribámoslo más explícito para que sea más claro. A ver, esto es lo mismo que, entonces, P, Q y R, todos ellos están evaluados en ese punto, ¿no? En X de T, Y de T y G, ¿no? Pero no voy a escribirlo para no escribir tanto. O sea, todo esto está evaluado en X de T, Y de T y G de X de T, Y de T. Bien. Y entonces esto producto punto con X', Y' y Z'. Z' es G sub X por X' más G sub Y por Y', ¿cierto? Bien. Una notación un poquito más compacta. Y bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Esto es igual a la integral entre A y B de P por X' más Q por Y' más R por G de X por X' más G de Y por Y' por dt. ¿Listo? Y bueno, factorizamos lo que tiene X'. Entonces esto va a ser igual a la integral entre A y B de P más R por G sub X por X' más, factorizamos lo que tiene Y', Q más R por G sub Y por Y'. ¿Listo? Y todo esto por dt. Bien. Entonces, bueno, eso por un lado. Bien. Fíjense que esto, pues en la notación que usábamos para el teorema de Green, esto es lo mismo que la integral. Fíjense que esto es una integral donde solo aparece en X' y Y', ¿no? Entonces, esto, en la notación del teorema de Green, realmente es una integral sobre la curva de abajo. Si volvemos al dibujo, esa integral es una integral que está definida sobre la curva de abajo. Porque fíjense que el z ya no apareció. Entonces, todo se convierte en una integral. O sea, pasamos de una integral en 3 variables a una integral en 2 variables. Entonces, es una integral sobre la curva de abajo, sobre la curva C. Entonces, esto es la integral sobre C. ¿De qué funciones? Entonces, fíjense que es la integral de P más R por G sub X de X más Q más R por G sub Y por dy. ¿Listo? Entonces, ahora aplicamos el teorema de Green. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Green? El teorema de Green me dice que yo puedo cambiar esta integral por la integral doble sobre la región D de, entonces, recordemos lo que dice el teorema de Green, ¿no? El teorema de Green dice que esto es, digamos, si este es como un P' y o P barra, digamos, y este es un Q barra, entonces, este teorema de Green me dice que esto es la integral doble de Q barra con respecto a X menos de P barra con respecto a Y, ¿no? Bien. O sea, estoy aplicando el teorema de Green, pero a un campo, a este campo, ¿no? El campo P más R G sub X, primera componente, y segunda componente Q más R G sub Y. Y entonces esto es igual
a la integral doble sobre d y pues lo calculo. Es la derivada de ese q barra con respecto a x. Esto es q sub x. Bueno, hay que usar la regla del producto ahí, ¿no? Entonces, que es mejor escribámoslo acá en una línea aparte. Esto es igual, entonces, a la integral doble sobre d. Entonces derivo q barra con respecto a x, ¿no? De q barra es todo esto, ¿no? Esto es q barra. Entonces, ¿qué sería? Pues esto sería q sub x más r sub x por g sub y, perdón, más r por g sub xy. ¿Listo? Y esto por el diferencial de área. Bien. Bien. Perdón, acá me faltó la mitad, ¿no? Esto es solo q sub x, ¿no? Entonces, menos de p de y. Entonces, p sub y más, bueno, menos porque viene con un signo menos del teorema de Green. Entonces, p sub x menos, perdón, p sub y. ¿Sí? Vamos. Esta primera parte es q barra sub x. Y ahora voy con p barra sub y, ¿no? Entonces esto es p sub y menos r sub y por g sub y, por g sub x, perdón. Menos r por g sub xy. Entonces ahí ya hay cosas que se anulan. Que es este rg sub xy con rg sub xy, ¿no? Y entonces, al final, pues esto me queda, entonces, la integral doble sobre d de q sub x más r sub x g sub y menos p sub y menos r sub y g sub x por el diferencial de área. Bien. Bueno. Bueno. Listo. Bueno. Aquí me faltó algo porque... sí, porque las derivadas parciales, o sea, realmente acá... sí, claro, que hay un problema. Que hay un problema porque las derivadas, o sea, estas funciones dependen también de z, y z es una función, ¿no? Entonces, sí, acá esto tengo que hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque es que fíjense que, ¿cuál es la razón de esto? Es que fíjense que, o sea, digamos la función p barra está en dos variables, pero ella depende realmente de z también, ¿no? O sea, porque recuerden que p dependía de x, y, z, r también depende de x, y, z. Y bueno, g sí no, g depende de x y y. Pero entonces, cada vez que yo vaya a derivar con respecto a x, tengo que ocuparme de esta variable. Bien. Ese es el problema. Entonces, y lo mismo q barra. Q barra pues tiene el mismo tema, y es que es q que depende de x, y, z, más r que depende de x, y, z, y g, que bueno, ya sí depende solo de x y y. Bien. Bueno. Entonces, bueno, calculemos entonces esto. Entonces, esto me queda la integral doble sobre d. Y entonces ahora sí tengo que derivar q con respecto a x. Entonces esto es la derivada de q con respecto a x, pero también tengo que derivar, porque recuerden que z, es que el punto acá es que z es una función de x y y. Entonces
Entonces tengo que derivarla como tal, es decir, es Q de XY más dq de Z por la derivada de Z con respecto a X. Es lo que me hacía falta. Bien. Y R lo mismo. ¿Sí? La derivada de Q con respecto, de Q barra con respecto a X, entonces es la derivada de R con respecto a X por G más la derivada de R con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a X. Bien, aquí es, perdón, acá es G sub X y G sub Y, ¿no? Por G sub X. Y ahora sí, más R por la derivada de G. Bueno, perdón, acá. R por G sub XY. Todo esto, ahora sí sería, todo esto sería la derivada de Q barra con respecto a X. Todo esto está acá. Bien, bueno. Menos, y lo mismo con P barra. Entonces esto es la derivada de P con respecto a X menos, perdón, acá es con respecto a Y, ¿no? La derivada de P con respecto a Y menos la derivada de P con respecto a Z, la derivada de P con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a Y, más la derivada, perdón, menos, que estoy restando, menos la derivada de R con respecto a Y por G sub X, menos la derivada de R con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a Y por G sub Y y menos R por G sub XY. Listo, y ahora sí. Bueno. Listo, entonces todo esto es lo que me da por un lado. Todo esto es lo que me da la integral de línea cuando la transformamos usando el teorema de Green. Bien. Acá, pues bueno, que hay cosas que se cancelan. Por ejemplo, esta con esta, o sea, se sigue cancelando. Sin embargo, bueno, dejemos eso ahí. Entonces, esta es la integral doble cuando la integral de línea, perdón, cuando la transformamos con el teorema de Green. Ahora, veamos qué me da el otro lado del teorema, ¿no? Por otro lado, entonces yo ahora tengo que calcular la integral doble sobre la superficie de el rotacional de F. Bien. Entonces recordemos cómo se define la integral de superficie. Entonces, esto es la integral. Fíjense que recordemos que tenemos una parametrización acá, ¿no? Recordemos que la parametrización es x igual a x, y igual a y, z igual a g de xy. Y la región sobre la que estamos parametrizando es la región D, ¿no? En el dibujo que teníamos al principio. Devolvemos un poquito, un momento al dibujo. Fíjense, en el dibujo, esta es la parametrización, ¿no? O sea, digamos que yo tengo la parametrización y la región de integración o de definición de la parametrización es esta región D en el plano. Bien. Entonces veamos entonces cómo queda esto acá. Esto es igual a la integral doble sobre D de el campo evaluado en la parametrización, es decir, evaluado en x, y, g de xy, producto punto con el normal, ¿no? Que el normal, pues bueno, será como phi sub x cruz
phi sub y por el diferencial de área. Ahora lo que hay que hacer es calcular esta parte y mostrar que es lo mismo que teníamos en lo que obtuvimos de la integral de línea anterior. Entonces, fíjense que la región pues es la misma y pues ya lo que queda es calcular esto. Pero bueno, hagámoslo aparte para no saturar más las cosas. Entonces voy a calcular el rotacional, ¿listo? El rotacional. Pues, sí, bueno, digamos el rotacional, pues ya lo teníamos acá, ¿cierto? Esta era la forma en que uno se acordaba de cómo era el rotacional y esto pues era primera componente dr de y menos dq de z. Segunda componente iba al revés, ¿no? Entonces es dp de z menos dr de x. Y la última componente es dq de x menos dp de y. Y esto pues lo tengo que evaluar en la parametrización, ¿no? Entonces, digamos que esta parte, entonces, evaluada en la parametrización, fíjense que pues si digamos no, pues como hicimos con la integral de línea, que no estábamos escribiendo dónde estaban evaluadas, pero recordábamos que estaban evaluadas en x de t, y de t y g de x, y, pues aquí va a ser lo mismo, ¿listo? Entonces simplemente, digamos, lo voy a escribir así, voy a dejar sin escribir el punto en el que estoy evaluando, ¿listo? Entonces ahora sí, pues si yo quiero, digamos, calcular este producto punto, con, bueno, tengo que calcular el normal, ¿no? Bueno, entonces ese sí, calculemos. Más bien calculémoslo acá, entonces, phi sub x, pues, esto ya lo habíamos hecho, pero bueno. Es la derivada de la parametrización con respecto a x. Esto es 1, 0, g sub x. Phi sub y es 0, 1, g sub y. Y si hacemos el producto cruz, ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, eso es como IJK. La primera componente me da menos g sub x. Pero fíjense que acá me va a dar la orientación al revés, ¿no? J sería menos g sub, ¿qué? J sería g sub x, creo. A ver qué orientación me va a dar esto. A ver. Un momento. La segunda componente es menos g sub y, ¿no? Y la última componente es 1. No, si me dio la orientación correcta, porque el 1 en z quiere decir que apunta hacia arriba. Entonces, esto me dio la orientación correcta. Y entonces, si hacemos el producto punto, ahora sí, si hacemos el producto punto del rotacional con el producto cruz, entonces, pues lo que nos va a dar es lo siguiente. Entonces, fíjense que va a ser menos g sub x por la primera componente del rotacional. Entonces, esto lo voy a escribir menos, o bueno, pues al quitar el menos más bien, al hacer esa multiplicación, pues fíjense que me va a quedar q sub z por g sub x menos r sub y por
G sub X. Más, esa sería la primera componente. La segunda componente sería R, a ver, escribámoslo por acá. R sub X por G sub Y menos P sub Z por G sub Y. Y la última componente sería Q sub X menos P sub Y. Bien. Y veamos si eso se parece a lo que teníamos acá. Entonces, a ver. Un momento, todavía me falta. Todavía me falta. Bueno, es que creo que todavía me falta cancelar algo acá arriba. Entonces, fíjense, la idea es que este término coincida con el término que obtuvimos de la integral de línea, con este de acá. Entonces, a ver si coinciden o no. Entonces, ya cancelamos este R con este. ¿Hay más cosas que se cancelen? A ver. Bueno, sí. Lo que pasa es que la observación acá es que como Z es G, entonces este Z es lo mismo que la derivada de G. Entonces, si yo le pongo G a todo esto, ya ahí ustedes van a ver que se van a cancelar cosas acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este término, por ejemplo, que dice dr de z de g de x por g de x, ese término, a ver, a ver si hay cosas que se cancelan acá. A ver. Creo que cometí algún error en alguna cuenta. Ay. Sí, porque la idea era que sí, la idea era que los dos términos coincidieran. Pero creo que me equivoqué en algún cálculo acá. Ay, qué mala cosa. Bueno. Sí, es que yo creo que estas derivadas que aquí tiene que haber un y y acá tiene que haber un x para que esas se cancelen. Bueno, pero bueno, no, pues no voy a seguir con esto. Más bien, pues, tenemos pues la fórmula del teorema. Entonces escribámosla acá. Y es que pues la integral sobre la superficie del rotacional de F es la integral sobre la frontera de el campo. Bien.
donde acá pues importante es que las orientaciones deben ser compatibles. Bien. Las orientaciones deben ser compatibles. Bien. Entonces, más bien, hagamos algunos ejemplos de esto que nos muestren pues cómo se usa el teorema. ¿Listo? Sí. Bueno. Entonces, ejemplo. Evaluar, digamos, esta integral, la integral de línea del campo, donde f, el campo es menos y cuadrado, x y z cuadrado, y c es la curva de intersección del plano y más z igual a 2 y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien. Bueno, acá no he dicho la orientación, pero pues se orienta en el sentido antihorario en el sentido antihorario si se ve desde arriba. Bien, entonces fíjense que acá no me están dando ninguna superficie, ¿no? Entonces, bueno, en principio, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues y más z igual a 2, entonces bueno, es un plano, pasa, digamos, por estos dos puntos, y es algo así. Entonces, es como el plano generado por esa recta en el plano XY. Entonces, viene a ser como algo así, ¿no? Bueno, y su intersección con el cilindro, ¿no? Esto sigue también hacia atrás. Y me están diciendo que intersectemos esto con el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. El cilindro está por aquí. Y entonces esto, pues el cilindro y el plano se cortan en algún momento. Y lo que me están pidiendo es la curva que resulta, ¿no? Entonces, pues, no es muy difícil de imaginarse más o menos qué curva nos queda, ¿cierto? Es el resultado de cortar un cilindro por un plano inclinado, que eso debe ser, por este plano inclinado, pues que esto debe ser como una elipse. Bien. Esa es la curva de intersección. Uno podría parametrizarla, o sea, uno podría tratar de calcular la integral sin usar el teorema, ¿no? ¿Cómo parametrizaría uno la curva? Entonces, fíjense que si uno proyecta esta curva al plano XY,
pues esto me va a dar un círculo. Círculo de radio 1. Entonces uno como que digamos si la curva arriba la llamo C y esta la llamo C1, entonces uno puede parametrizar C1, pues como siempre, ¿no? X igual a coseno de teta, Y igual a seno de teta. Y entonces, pues como uno de acá, del plano puede despejar Z, uno puede despejar y decir que Z es 2 menos Y, entonces uno automáticamente tiene una parametrización para C, ¿no? Que sería X igual a coseno de teta, Y igual a seno de teta, Z igual a 2 menos Y, ¿no? O sea, 2 menos seno de teta. Bien. ¿Es claro eso hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Profe, la verdad yo sí me perdí en este ejercicio. O sea, no entiendo cómo analizarlo. Y no me quedó claro cómo determino C1 y C. Listo. Entonces, o sea, fíjate que esta superficie es un cilindro, ¿no? Esta x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es un cilindro. Es esto que traté de pintar acá, ¿no? Es el cilindro. Perdón. A ver si mucho hagamos el dibujo de nuevo. Tratar de hacer el dibujo de nuevo. Listo. Entonces, a ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es un cilindro, ¿no? ¿Cierto? Es un cilindro circular de radio 1. ¿Cierto? Digamos, esto se extiende hacia la parte positiva del eje Z y la parte negativa, ¿no? Y nos están pidiendo cortar esa curva con el plano X más, perdón, el plano Y más Z igual a 2, ¿no? Entonces, ¿cómo es el plano Y más Z igual a 2? Bueno, pues pasa por este punto, que sería como 0, 2, 0, y pasa por este punto, que sería 0, 0, 2. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que uno está haciendo ahí es cortando, entonces, un cilindro con un plano. Bien. Como si uno lo estuviera cortando por esta línea acá, ¿no? Entonces, si uno corta el plano con una línea, pues con un plano, perdón, el cilindro con un plano inclinado de este estilo, pues uno lo que debería obtener es algo como esto. Bien. Es lo que uno vendría a obtener acá, ¿no? Aquí, digamos, está el eje X. Bien, es lo que uno obtendría. Y esa es la curva C. Esa es la curva C de la que nos están hablando. Entonces, ¿cómo la parametrizamos? Una forma de hacerlo es proyectar la curva sobre el plano. Entonces, fíjense que al proyectar la curva sobre el plano, pues lo que vamos a obtener es justamente la curva que genera el cilindro. Entonces, esta curva C1 es un círculo de radio 1 en el plano XY. Entonces, yo se lo parametrizo como coseno y seno, como siempre lo hemos hecho. Y la curva C se obtiene a partir de C1, simplemente mirando quién es Z, ¿no? Entonces, como la curva C, perdón, está en el plano, o sea, esta curva satisface la ecuación del plano, ¿no? Entonces, satisface que Y más Z es igual a 2. ¿Bien? Es decir, que en esta curva Z es igual a 2 menos Y. Bien, Z es igual a 2 menos Y.
Entonces, de ahí es que sacamos esta parametrización. La misma parametrización para C1, en las coordenadas X y Y en Z usamos la ecuación del plano. Bien, nuevamente con θ variando entre 0 y 2pi. Bien, ¿es claro eso? Listo, sí, profe, ya, claro. Gracias. Ok. Entonces, listo. Entonces, si yo quiero calcular, digamos que yo no me sé el teorema, ni sé que ni nada, pues yo quisiera calcular esto. Entonces, esto sería pues la integral entre 0 y 2pi. El campo es menos y cuadrado, o sea, menos seno al cuadrado de θ, x que es coseno de θ, y z que es 2 menos seno de θ al cuadrado, producto punto con la derivada de la parametrización, ¿no? Que sería menos seno de θ, coseno de θ, y menos coseno de θ, ¿no? ¿Cierto? Que es la derivada, o sea, esto es x', y z' en la parametrización. Y entonces esto me quedaría la integral entre 0 y 2pi, bueno, pues de una cosa ahí medio fea, ¿no? Que sería menos seno a la 3 de θ, más coseno al cuadrado de θ, más 2 menos seno cuadrado de θ. Bueno, de hecho aquí hay un menos, ¿no? Entonces esto quedaría menos. Menos 2 veces seno cuadrado de θ, ¿no? Pues bueno, pues tampoco es que sea una integral imposible, pero pues tiene uno que saberse. Ah, perdón, acá se me olvidó multiplicar por coseno, ¿no? Por coseno de θ, Entonces, bueno, tampoco es que sea una integral imposible, pero pues hay que hacer algunas cosas, ¿no? Porque para la integral, para la primera integral, pues seno a la 3, hay que sacar un 1 menos coseno cuadrado probablemente y trabajar un poco, ¿no? Bien, entonces esta pues tampoco está tan difícil, se puede hacer con un poco de entusiasmo, pero pues veamos ahora sí cómo hacerla con el teorema de Stokes, ¿no? Usemos ahora el teorema de Stokes, a ver si por ahí está más fácil. Entonces veamos quién es el rotacional del campo, ¿no? El campo era, ¿cómo era el campo? Y menos y cuadrado, xz cuadrado. El campo era menos y cuadrado, x y z al cuadrado. Entonces calculemos el rotacional y veamos cómo es la integral. Entonces el rotacional es menos y cuadrado, x y z al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me da? Primera componente 0, porque z cuadrado no depende de y x no depende de z, menos j, 0 también, ¿cierto? Porque z cuadrado no depende de x y y cuadrado no depende de z. Y la tercera componente, me da 1, la derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada de y cuadrado con respecto a y, o sea, 2y. ¿Sí, no? Es decir, el rotacional es 0, 0, 1 más 2y. Bien. Y entonces, pues me toca ya calcular la integral de superficie bueno, más bien, sí, digamos, si yo quiero calcular la integral de superficie rotacional, punto ds, pues bueno, tengo que parametrizar la superficie, ¿no?
Entonces, la idea para parametrizar la superficie es exactamente la misma que para parametrizar la curva, ¿no? O sea, eso quiere decir, parametrizamos el círculo de abajo y, o usando el círculo de abajo, fíjense que esta curva, o esta superficie, perdón, es la imagen de una función, ¿no? Es la imagen de una función. Entonces, parametricemos la superficie. Bien. Entonces, bueno, pues parametrizamos la superficie. Entonces, pues es lo mismo que antes, ¿no? O sea, vamos el dibujito otra vez rápidamente. El dibujo es más o menos algo así, ¿no? Y esta es la superficie. Entonces, ¿cómo la parametrizo? Pues yo ya sé que esto satisface que y más z es igual a 2. Y la región de abajo es el círculo de radio 1. Entonces yo puedo las primeras dos coordenadas parametrizarlas como un círculo de radio 1, es decir, círculo relleno, pues, r coseno de teta, r seno de teta. Y z, como se puede despejar, sería 2 menos r seno de teta. Y pues acá, como estamos en dos dimensiones, esto sería teta entre 0 y 2pi. Y r entre 0 y 1. Bien. ¿Es claro eso? O sea, es decir que las dos primeras variables parametrizan el círculo de abajo, y con la variable z yo parametrizo, o más bien el hecho de que z se pueda despejar en términos de y, pues me da una parametrización de la superficie. Bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Pues tengo que calcular el normal, ¿no? Entonces, phi sub r es igual a coseno de teta, seno de teta, y menos seno de teta, y phi sub teta menos r seno de teta, r coseno de teta, y menos r seno de teta. Perdón, coseno de teta. ¿Cierto? Y entonces hago el producto cruz. Y esto me da igual a menos r seno de teta. Ah, bueno, este me da 0, ¿no? Sino porque esto me queda, bueno, escribámoslo, menos r seno de teta, coseno de teta, más r seno de teta, coseno de teta. La segunda componente me quedaría r seno al cuadrado de teta menos más r coseno al cuadrado de teta. Y la tercera componente me quedaría r coseno al cuadrado de teta más r seno al cuadrado de teta. ¿Listo? Este se va con este. Me queda 0. R, pues me quedaría R. Y la tercera componente también R.
Bien. Entonces, ahora sí, al hacer la integral, vamos, este producto cruz, si yo quiero hacer la integral del rotacional, entonces vamos acá arriba, vamos aquí arriba, esto me va a quedar la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1, de el rotacional evaluado en la parametrización, o sea, 0, 0, es este rotacional, ¿no? Evaluado en la parametrización, o sea, 1 más 2 veces r seno de teta, producto punto con 0, r, r. De r de teta. Bien. Bueno, pues entonces pasémoslo aquí para abajo. ¿Y cómo me queda? Entonces me queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1. Y entonces el producto punto lo único que sobrevive es la tercera componente, ¿no? Me queda r por 1 más 2 veces r seno de teta de r de teta. Y bueno, pues ahí uno decide qué camino tomar, ¿no? Si haber hecho las integrales estas cúbicas trigonométricas o haber hecho la parametrización. Al final, pues uno de cualquier manera puede resolver esa integral. Y pues bueno, uno en un número finito de pasos. Fíjense que esta integral no tiene dificultad porque el c no está elevado a ninguna potencia, su integral es sencilla y la otro es un polinomio R, ¿no? Entonces esto, pues al final, la integral nos va a dar pi. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Jesús, yo ya le respondí, ¿no? Si quiere ahorita al final hablamos, pero yo ya le respondí por correo. Importante, algo que no hicimos acá, que está implícito, pero algo importante es verificar las orientaciones, ¿no? Entonces fíjense que aquí este producto cruz, que es el normal, fíjense que el R, la componente Z es positiva, ¿no? Entonces como Z es positivo, porque es R, quiere decir que es el normal hacia arriba, ¿no? O sea, es un normal que tiene más o menos esta forma. Bien, ese es el normal que me va a aparecer ahí. Entonces la orientación es correcta e igual la de la curva también para aplicar el teorema. Porque la orientación de la curva, si miramos, nos devolvamos un poquito, la orientación de la curva, fíjense que como todo viene de la parametrización del círculo, esta parametrización del círculo pues siempre está construida para recorrer el círculo en el sentido opuesto a las manecillas. Bien, entonces por eso también pues es la orientación correcta en ambos casos. Bien, es la orientación compatible. Bien. Juan Andrés, profe, en la integral final, ¿de dónde sale la primera R? La primera R sale del producto punto, ¿sí? Porque es que fíjense que estamos, aquí me devuelvo un poquito, aquí en la parte superior, fíjense que estamos haciendo el producto punto de estas dos, de esos dos vectores, ¿sí? Fíjense, de estos dos vectores. Entonces ahí sale componente Z, es la única que sobrevive por componente Z. Bien. Catalina, no hay jacobiano, ¿no? No hay jacobiano porque esta es una integral de superficie. Jacobiano solo cuando hacemos cambio de variable. Bien. Listo. Entonces, esta integral nos da pi. ¿Listo? Bueno.
Listo, muchachos. Entonces, dejemos ahí. Seguimos entonces mañana con más ejercicios de esta parte. Probablemente, es que yo no entendí muy bien, tengo que reinterpretar lo que me dijeron en el departamento y lo que dijo el rector, porque según entendí yo, como algunos temas se pararon, parece que uno puede usar la semana 16 como para ponerse al día si se atrasó o algo así. Entonces probablemente podamos tomarnos al menos una clase de la semana 16 como para hacer algunos ejercicios o algo así, ¿listo? Pero no sé, todavía tengo que preguntar porque puede que no pueda hacerlo, ¿listo? Bueno, yo les aviso. Entonces dejemos ahí. Nos vemos mañana. Perdón, mañana no, el jueves. Catalina, cuéntame. Profe, pues la verdad son dos preguntitas rápidas. La primera es, teniendo en cuenta la información que usted dio al principio de la clase sobre pues, el parcial, en otras asignaturas lo que hacen es que cuando es unificado, los profesores o el departamento manda un parcial de práctica a los estudiantes por SICUA para que estos puedan medirse en tiempo y cosas así por el estilo. No sé Ok. si el departamento pues, de matemáticas y los profesores de vectorial vayan a hacer lo mismo. No tengo ninguna información al respecto. Sin embargo, pues voy a preguntar. Listo. Pero hasta ahora Listo, listo, profe. no me han dicho nada sobre eso. Perfecto, profe. Y, Listo. profe, también le quería preguntar, es que hablando por el grupo de WhatsApp, nos surgió la inquietud, pues si la media quedó muy baja, ¿es posible hacer un bono o una curva para subir la nota de este parcial? Voy a mirar. No he mirado todavía cuál es el promedio. Pero creo que no estuvo tan bajo. Listo. Ok, listo, profe. Listo. Gracias, profe. Ok, bueno. Jesús, cuénteme. El final es conjunto, sí. Bien. Yo le escribí por Teams. Sí, Jesús, yo ya vi todo y pues lo que le puedo decir es lo mismo que le dije por el correo. O sea, yo le califiqué, digamos, sin bajarle ni nada a lo que usted me entregó, porque lo entregó, digamos, un minuto después, lo cual pues yo no le voy a cobrar nada por eso. Sin embargo, lo que me manda después ya fue como unos 15 minutos después, eso ya no se lo puedo incluir. No, bueno, pero referente a eso no como a lo del bono. No, pues, digamos, la regla estaba muy Porque, clara, era pues o sea, yo pantallazo copié, o del... sea, yo me tomé